y cierre de estas intensas jornadas de trabajo-intercambio. Pedagogías de la incertidumbre entre algoritmos y futuros posibles. Este espacio se propone como una instancia de reflexión profunda sobre los marcos institucionales que sostienen nuestras prácticas y fundamentalmente como una hoja de ruta hacia los desafíos que vienen. Al desandar estos días, reafirmamos con convicción el camino elegido. Una educación a distancia que no solo es tecnológica, sino profundamente humana, ética y situada. Este recorrido no es fruto del azar, sino de la construcción colectiva y de liderazgos que supieron mirar más allá del horizonte. Hablar de educación a distancia es necesario hablar de la doctora Fernanda Osoyo. Fernanda lideró este campo durante casi 2 décadas como directora de educación a distancia, imprimiendo una huella imborrable. Doctora en gestión y planificación para la calidad educativa en la sociedad del siglo XXI. También es magíster en educación, psiquismo e informática, especialista en tecnología de la información y comunicación y educación, profesora y licenciada en ciencias de la educación. Fue directora de la maestría de enseñanza en escenarios digitales de la Asociación de Universidades Surandinas. Además, se desempeña como evaluadora de propuestas de educación a distancia para la CONEAU. Es docente de grado y posgrado en diversas carreras vinculadas a los escenarios digitales. Y la educación. Su rigor académico y su impronta personal no solo la convirtieron en un referente indiscutido de nuestra universidad, sino que su visión ha trascendido fronteras, proyectándose a nivel nacional e internacional. Su legado no es un ciclo terminado, sino un camino abierto que nos invita permanentemente a innovar y a interpelar nuestras prácticas con la misma pasión que ella nos ha legado. Pero los grandes proyectos institucionales se sostienen en la continuidad y en los lazos de confianza. Por ello, queremos destacar la figura de la magíster Mariela Melgín, con su vasta trayectoria. Mariela asumió el desafío de la dirección, logrando un hito fundamental: dar continuidad y solidez al camino trazado, aportando su propia luz y una solvencia profesional de excelencia. Magíster en enseñanza en escenarios digitales, especialista en educación y nuevas tecnologías. Mariela combina de manera magistral la rigurosidad tecnológica con la sensibilidad pedagógica. Como docente de grado y posgrado, investigadora y formadora de equipos técnicos, ha sabido guiar los procesos de transformación tecnológica con una mirada estratégica centrada en las personas. Lo más valioso de este proceso es que no hubo rupturas, sino una transición ejemplar, basada en el respeto y en el compromiso compartido. Han caminado juntas, demostrando que la gestión pública en educación es, ante todo, un acto de generosidad y construcción entre pares. Hoy verlas compartir este escenario nos confirma que la educación a distancia tiene raíces sólidas y un horizonte claro. Las recibimos con un fuerte aplauso para dar inicio a esta última instancia de formación y pensamiento. Fernanda y Mariela, dos arquitectas de la realidad educativa que hoy celebramos. Buenos días a todos, a todas. Gracias, Clau, por esas palabras. Eh, no vamos a llorar. Es jodida la restifo. Sí. Gracias, la verdad que ha sido
un lujo para mí poder cerrar esta etapa habiéndola iniciado de la mano de la FER. Digo, yo en el 2002 me empecé a formar en educación a distancia. En el 2004 me integré a la comisión de referentes, siguiendo el espacio y el lugar que había dejado Patricia Predovic en ese entonces por la Facultad de Filosofía y Letras. Después continué desde la Facultad de Artes y Diseño y eso me convocó sentirme parte en un proyecto de educación a distancia, sin distancia, que es lo que hemos venido a hacer hoy. Así que desde ahí hablo, desde una etapa que se cierra, que termina con algo que iniciamos juntas. Cuando empezamos a preparar este espacio de diálogo con la FER, le digo, me inspiré en el libro de la pedagogía de la pregunta, en el que Paulo Freire junto con Antonio Faúndez cuentan la experiencia, bueno, en Guinea-Bissau, pero ellos escriben un libro a dos manos, así lo narran, y en ese escribir en conjunto piensan, se piensan, nos piensan, y me parecía que esa analogía del libro escrito a dos manos representa cómo a través de nuestra vida personal, profesional, académica, porque terminé la maestría, invitada indirectamente por vos, nuestra vida se ha ido entrelazando y concretando en distintos proyectos y en distintas acciones. Entonces, bien, para mí es un cierre más que significativo, no solamente de este encuentro, sino por el contexto también de una etapa que ha sido muy, muy fructífera. También digo, bueno, vamos a conversar sin pantallas, sin power, con la ayuda de nuestra memoria y de algunos papelitos que tenemos, porque también conversar hoy y dialogar y poner en palabras creo que es revolucionario. Es un acto ético-político, salir de las pantallas para mirarnos a la cara, para mirarnos, para pensarnos en conjunto, porque creo que de eso se trata habitar este espacio de lo público que es la universidad. Así que por eso este formato que espero que nos salga bien. Y de mi parte, solo contarles que ¿a distancia de qué? Es una pregunta que surge del profesor Prieto Castillo, que también ha sido mi formador, igual que Elena Barroso. Y el profe Prieto, en un libro de los 10 años de la especialización, va planteando distintos dilemas respecto de a distancia de que un poco ese va a ser el organizador de nuestra conversación. Pero primero quería decir y compartir con la FER desde dónde hablamos. Bueno. Yo primero, para los que me conocen, saben que muy protocolar no soy. Y para los que no me conocen, perdonen por lo que voy a hacer ahora. Pero es mi último acto universitario. La semana pasada he presentado mis papeles de jubilación y para mí es muy fuerte estar acá. Y humanamente lo agradezco y necesito contarles un poquitito. A mí me convoca la María Victoria Gómez de Erice en el 2002 y me dice, sentadas en un café, mira, yo de esto no entiendo nada, pero lo único que sé que tiene que servir para la universidad pública. Eso fue todo lo que me dijo. Y me dio todas las garantías, toda la confianza para poder hacer y crear. Palabra que creo que toma una especial dimensión en estos días, crear. Crear y tomar decisiones. Crear entendiendo que somos para un otro y por un otro. Crear entendiendo que somos lo público. Y crear lazos entendiendo que no sirve mirarse el ombligo, que sirve construir puentes. Y esto con la Mariela creo que
a lo largo del tiempo hemos tratado de hacer. Para mí es un placer y un orgullo que Educación a Distancia esté gestionada por Mariela. Un orgullo. Por la mirada similar, por la sensibilidad, porque se trata también de confrontarnos y de discutir, no siempre con la misma mirada, ¿eh? No siempre. Hay miradas parecidas y hay miradas que no son parecidas. Cuando me invitaron acá, lo primero que dije, ¿a dónde está el Javier Osimani? Ah, no veía la pelada, ahí está. Acá, señorita. Bueno, agradecer también al Javier y reconocer el laburo de él y del equipo de educación a distancia de la facultad, Laura, Ana. ¿Dónde está la Nati? ¿No está? Allá está la Nati. Y yo dice, se me olvidó el nombre. El Pablo, perdón, el Pablo, porque me emociona y se me olvidan las cosas. Del laburo que vienen haciendo y de sostener lo público como bandera de cada acto de lo que hacemos. Y lo público implica esto, construir con un otro que no siempre está dentro de esta universidad, generalmente está afuera, generalmente no estamos atrayéndolo, generalmente no estamos generando acciones para que un otro, una otra que se quedó afuera pueda estar sentados acá. Así que bueno, empecemos con nuestro diálogo. Bueno, entonces hay algunas tensiones que nos provocan el diálogo, que es a partir de esta pregunta, ¿a distancia de qué? Y bueno, lo primero que claramente va a surgir es a distancia de esas prácticas sin historia, ¿no? Porque yo estoy partiendo de reconocerme como un ser histórico, situado en un espacio, en un tiempo, en una cultura y en una institución que me ha formado y que también me ha dado la posibilidad de repensarla y de contribuir en algo a su transformación a través del puente creado con este lazo, ¿no?, que ya hemos descrito. Entonces yo me sitúo a distancia de las prácticas sin historias, esas prácticas que se erigen como fundadoras de algo nuevo o que desconocen lo que se ha hecho, ¿no? Como si la novedad fuera el motor que interesa o únicamente el que interesa. Por eso inicié con este reconocimiento, porque reconocernos como seres de tiempo y hechos de tiempo también nos permite repensar el presente, problematizarlo, como hemos hecho a lo largo de estos 2 días respecto de, bueno, qué escenarios se configuran para la educación a distancia en particular, pero también para la educación universitaria. Y desde problematizar el presente es como nosotros podemos tender algunos puentes, siguiendo la analogía del taller precioso que hicieron las colegas, tender algunos puentes hacia el futuro. Pensar futuro, dice el profesor Prieto Castillo, es pensar que no vamos a ser arrastrados por el tiempo, ni simplemente ver el tiempo como un destino, como algo que no se pueda cambiar. Pensar futuro es pensarnos como sujetos que podemos construir ese futuro a partir de las decisiones que tomamos hoy. Y desde ese sentido hemos encarado este diálogo final. También hoy nos convoca, bueno, problematizar la educación a distancia respecto del sinsentido. Yo digo, a distancia del sinsentido, en un contexto hostil, en un escenario que pone bajo sospecha la educación, que está hackeando, que todo el tiempo está revisando tipo auditoría, qué pasa con las instituciones universitarias. Las instituciones universitarias garantizan el derecho a la educación superior. Entonces yo me paro hoy a distancia de ese sinsentido, de ese poner en duda un derecho conquistado y un derecho que da derechos y que amplía derechos y por supuesto que mejora la vida de las personas y de la sociedad. A distancia de la distancia, y esto es de una práctica educativa
no importa en qué modalidad sea, pero de una práctica que deshumaniza, que no reconoce al otro en su cultura y en su contexto, a una práctica que no ve al otro, ¿no? Como decía la Fer, hay muchos otros fuera de la universidad todavía, y es necesario tender un puente también con ellos. La educación a distancia surgió como modalidad, ahora voy a hacer historia, la historia de la educación a distancia. Como modalidad surgió, bueno, a fines del siglo XIX o antes, con distintos soportes y materiales, ¿no? La educación por correspondencia, después la televisión, la radio, los CD. Hoy las tecnologías parece que acercan, entonces que acortan esa distancia. Lo que me pregunto es, ¿todas las tecnologías acercan? ¿Podríamos a través de una educación a distancia centrada exclusivamente en las tecnologías agrandar o extender esas brechas o las desigualdades que nos preocupan? Entonces, bueno, yo dejo esa pregunta. ¿Cómo pensar una educación? Me salí del guión porque no veo. Sin distancia con las tecnologías. ¿Qué pasa con las tecnologías? Que parece una ilusión, que todo lo van a acercar. Bueno, cuando yo me preguntó el Javier de qué quería hablar, yo vengo trabajando hace rato ya en el tema de los colonialismos digitales y los procesos de decolonización, que parece que son palabras viejas, ¿no? Parece que hablar de eso ya no se puede. Y sin embargo, grandes expertos en el planeta están hablando de eso. Y hay un compañero, un colega, se llama Fernando Peirones, de la Universidad de José C. Paz. El Fernando dice siempre, tenemos que hacer más teoría. Y yo le digo, ¿cómo le entramos, no? Porque si ustedes se ponen a mirar, venimos a buscar el cómo. Y está muy bien, hay que llegar al cómo. Pero primero hay que... No me hagas así. Primero hay que saber el qué, el para qué, el con quién y el por qué. Y eso se llama pedagogía, no didáctica. Lamentablemente, en la tradición y en esta historicidad se han ido confundiendo teorías, se han ido confundiendo ciencias. Una cosa es la didáctica, que es maravillosa y que llegaremos allí. Y otra cosa es la pedagogía. Y entonces, Fernando Peirone, Carlos Magro, algunos colegas, autores contemporáneos, nos dicen, hace falta volver también a la teoría. Porque la tecnología acerca o aleja de acuerdo a qué lo sustenta. Y lo que lo sustenta se llama política. La política educativa que sustenta la tecnología puede acercar o puede alejar. La política institucional, y cuando hablo de política, por favor, saquémonos el chip ese del partidismo, no estoy hablando de partido, estoy hablando de política. Estoy hablando de pensar el mundo, el sujeto y el contexto desde una posibilidad de ser diferente o de ser mejor o el objetivo que se proponga cada uno. Entonces, cuando puse este concepto, largo algunos nombres, Paola Ricaurte, Cecilia Ricap, gente que está hablando hoy de esto, porque la verdad que estamos asistiendo a una forma de colonización digital. Si yo, ahora no podemos, pero si estuviéramos en un taller, me la miro, aquella mujercita, si hiciéramos un taller y yo dijera que es para ustedes una colonia, bueno, cada uno piénselo, ¿qué es la colonia? Y piense si tiene que ver con lo que estamos asistiendo o no. Pensemos que tiene que ver la inteligencia artificial generativa en estos procesos, ¿o no? Y después lleguemos a ver qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para justamente generar pensamiento decolonial y de alguna manera decolonizar el algoritmo. Entonces, a la pregunta que vos hacías, ¿las tecnologías pueden acercar? Sí o no. Porque si yo digo que más del 60% de nuestra población prácticamente no tiene acceso a tecnologías necesarias para poder transformar esto,
Si nosotros supiéramos que la mayoría de nuestros pibes, de nuestras pibas, se siguen manejando por WhatsApp y con sus datos en el teléfono, ¿para qué hacemos tantos recursos maravillosos? ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, a la pregunta, voy a hacer una aclaración antes de seguir. Digo, podríamos estar 20 horas hablando de esto, pero lo miro al Pepe y digo, 20 horas no puedo estar porque me va a matar. Entonces, lo que vamos a tirar son pinceladas, ¿sí? Son pinceladas, digo, da como para que empecemos a hablar un montón. Pero a la pregunta tuya creo que depende del lineamiento político general, porque lamentablemente estamos asistiendo, y lo tengo que decir, a la crueldad como política de Estado. Cuando le sacan a la gente la calefacción y hacemos como que no nos importa, cuando le sacan a la gente la educación pública y hacemos como que no nos importa, estamos hablando de colonización. Entonces, a esta pregunta me parece que vamos a hacer algunas pinceladas como para poder avanzar. Bien, entonces depende del proyecto político. ¿Qué sucede con las tecnologías? Si acercan o agrandan las brechas. También nos preguntamos a distancia de qué y de quiénes, ¿no? Entonces vamos a volver a pensar en los sujetos porque estamos hablando de pedagogía y estamos pensando sistemáticamente, de una manera integral, todo aquello que tiene que ver con la educación como una práctica situada. Entonces, cuando pensamos a distancia de quiénes, yo pienso en las subjetividades que habitan las aulas universitarias y aquellas que no tienen ese privilegio. Pienso en la sociedad, como acabas de decir, en ese estado de crueldad, en los territorios marcados por la violencia física, presencial, real, palpable, y también por la violencia digital. Y de qué manera como instituciones nosotras estamos previendo, trabajando y abordando esas temáticas que tienen que ver con el bienestar digital, con las subjetividades y con la ciudadanía digital. Y traigo las palabras de la Sol Couto. Sol Couto, la doctora Sol Couto, presentó su libro Subjetividades en la cultura digital el año pasado. Estudiante nuestra y colega de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella dice que es preciso pensar que quienes habitan las instituciones universitarias llegan a las aulas con subjetividades algoritmizadas, esto es, modeladas por el algoritmo, ¿sí? ¿Qué piensa uno? ¿Qué le gusta? ¿Qué consume? ¿Qué hace? ¿Qué está dispuesto a comprar? ¿Cómo está dispuesto a pasar lo más valioso que tenemos en la vida y lo que no se repite, que es el tiempo? Eso tiene que ver con el algoritmo. Entonces, Sol nos invita a repensar el algoritmo y esas subjetividades modeladas por él. ¿De qué manera? Ejerciendo el derecho a la educación en instituciones que acompañen otras, en la constitución de otras subjetividades, a través del encuentro, del diálogo, de la palabra. Paradoja, porque estamos hablando de educación a distancia, pero estamos poniendo en valor esto que es irreemplazable, que es el mirarnos a la cara y poder dialogar. Y el otro cuestionamiento tiene que ver con a distancia de qué. Voy a referirme al modelo, ¿no? Y digo, a distancia del aula universitaria, del aula tradicional, y acá van a decir, Meljín quiere despoblar o vaciar las aulas universitarias. Y no es eso. Al contrario, creo que hay que construir nuevas formas de habitar el aula universitaria. Entonces digo, a distancia de esas prácticas centradas en el docente que tiene la palabra, en el texto dado así o repetido en un PowerPoint, a veces sin mirar a los ojos a nuestros estudiantes, para hacerle preguntas a preguntas que nunca se hicieron o plantearon los estudiantes, buscando que repitan de memoria conceptos o categorías.
que no se plantearon para explicar o para entender su realidad. A distancia de modelos que están aislados en la academia, sin diálogo crítico con la realidad, que de eso se trata la educación. El profesor Prieto cita a don Simón Rodríguez, lo voy a leer cortito, porque no sé cómo vamos de tiempo, pero dice, ya don Simón Rodríguez se quejaba hace casi 2 siglos de la connotación de la palabra cátedra, hablar desde lo alto. En educación no hay ni arriba ni abajo, no hay alturas y zócalos, no hay voces que desciendan hacia muchedumbres borrosas, ansiosas de la palabra. Entonces, yo digo, a distancia de esas formas tradicionales. En cercanía, en relaciones horizontales de diálogo, donde circule la palabra, donde circulen las voces de todos y de todas. En esto que hablo, o que, a lo que aludo como educación a distancia, tiene, como dijo Fernanda, una concepción pedagógica de base que no es neutral, es siempre ético-política. Entonces, estamos hablando de educación a distancia y estamos hablando de pedagogía como una forma de entender cómo aprenden hoy. Ayer también Elena lo planteó, aprendemos en red, aprendemos con otros, aprendemos de uno mismo, aprendemos de las instituciones, de los textos, con y de las tecnologías. Entonces, ese es nuestro compromiso desde una concepción pedagógica integral. Y creo que con esto voy a decir 2 cosas más y listo. Este modelo pedagógico que cuestionamos tiene que ser pensado desde la distancia, pero con una mayor personalización, porque nosotros entendemos que la educación es comunicación y la mediación pedagógica sin comunicación, sin interlocución con el otro, sin tender puentes con los saberes que ya trae para despertar nuevos saberes, no es educación. O sea, cuando no aprenden lo que tienen que aprender, es otra cosa, pero no es educación. Entonces, con la mayor personalización posible y también sin el aislamiento o sin la soledad que a veces se da en quien estudia a distancia, pero también se da entre los docentes, no solo que trabajan en educación a distancia, sino que trabajan en la presencialidad, bastante fragmentados, con unos horarios y con unas rutinas y con una sobrecarga laboral que no permite detenerse a trabajar con el otro. Entonces, digo a distancia, pero sin soledad, con espacios que inviten a la interacción y al interaprendizaje. Vuelvo a Paulo Freire y digo, la educación es esta práctica de construcción de significados entre sujetos cognoscentes mediatizados por el mundo. Y ahí ese mundo tiene que ver con unos saberes. Entonces, lo que yo te voy a preguntar es a distancia de qué saberes, Fer. Vuelvo a algo que decía Mariela, en la medida que vamos hablando y construyendo, interactuando, y cualquiera puede interrumpir, quiero decirlo también, vamos tirando algunos elementos como la práctica que podemos ir sugiriendo o podemos ir haciendo mención. Dijiste que le podemos aportar en algún momento a la universidad pública. Y yo digo la no distancia epistémica que implica una insurgencia epistémica. ¿Qué significa esto? Significa reconocer que en la universidad nos movemos tradicionalmente con un saber, con una forma de comprender ese saber. Pero hay una afuera, ¿sí?, que construye de otra manera los saberes, también tan valiosos como los nuestros. Sin embargo, cuando nosotros diseñamos un aula virtual, cuando nosotros maquillamos una plataforma digital, la maquillamos en función de nuestros saberes. Y generalmente
no damos instancias de validación de aquel otro al que queremos ofrecer. ¿Mm? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un recurso digital, una plataforma, ¿sí? A medida de lo que yo quiero. Me estoy hablando a mí. Entonces, cuando hablamos de qué saberes, a distancia de qué saberes, a distancia de esos saberes que también están habitando un territorio. Y yo, ustedes saben que yo siempre soy la cuestionadora de los términos. Yo realmente me parece espantoso el término educación a distancia, lo hemos hablado 25 millones de veces, porque en realidad, si yo reconozco, y retomo el concepto de Elena de ayer, yo reconozco que yo no soy solo la que habita lo digital, sino que habito mi mundo físico también, y voy y vengo de ahí, primero, que más que excluir, estamos expandiendo. Yo le digo expandir territorios educativos, todos los que podamos, porque de eso se trata lo público, de lo digital, de lo físico, de lo analógico, de todo. Yo no puedo creer que voy a llegar con lo digital a los pibes de Malargüe, del Manzano, porque no tienen conectividad. Tengo que llegar con lo analógico. Sí, señor. Y no le tengo que tener miedo. Y no le tengo que tener. Y entonces digo, cuando yo recupero este concepto de Elena, de que yo habito lo digital, pero también habito lo físico, les pregunto, cuando hablamos de educación a distancia, ¿no es híbrida? No sé. Yo también pregunto. Yo dejo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Si reconocemos esto, ¿no? Y esto es, si yo reconozco que el que habita lo digital también me trae a lo digital su vida cotidiana. ¿Es a distancia? ¿De qué? Ahora, para reconocer esa vida cotidiana, tiene que estar adentro en lo digital. Esto implica, y digo, no se lo voy a decir a la Mariela, que lo hacen en educación a distancia, qué sé yo, pero digo, esto implica que nosotros salgamos a decir, cuando diseñamos algo, lo tienen que validar nuestros estudiantes. Si vamos a población o a territorio, lo tiene que validar a quien eso, no le puedo llevar el modelo que tengo en mi cabeza. Porque eso es como la película un poco vieja, la que voy a decir, El espejo tiene dos caras, no la ha visto nadie, no importa, pero es maravillosa. Sí, ahí la Ceci, muy bien, ahí está. Cuando él se habla a sí mismo, un capo el tipo en física, digo, pero un académico de excelencia, pero no le enseña a nadie, porque el otro no lo entiende. Y entonces cuando nosotros hablamos, y nosotras hablamos de ramificar, yo hablo también, de la rizomatización, y lo traemos a Deleuze, y nos encantamos y nos enamoramos, y qué sé yo, hay un otro que me dice, profe, yo no lo entiendo. Pero para que me lo diga le tengo que dar el espacio. Porque si no le doy el espacio, le digo, ay, este chico es lineal, no puede seguir la innovación. Bien, no sé quién se ríe, pero es hacia los Imani. Bien. Entonces, ¿a distancia de qué? A distancia de entender que los saberes que tienen que habitar nuestros recursos, nuestras plataformas, y trabajar con la señora inteligencia artificial, no sé por qué ya le puse el sexo, señora le puse, bueno, tiene que trabajar con saberes de distintos niveles, de distintos espacios y de distintas índoles. Por eso hablamos de una insurgencia epistémica. Por eso decimos que distinto, fíjense, es la construcción de un chatbot. ¿Por qué? Porque el chatbot no se puede construir sin la voz del otro. Tengo que recabar qué quiere el otro, cómo lo ve el otro para irlo construyendo. Pero cuando hacemos nuestras aulas, hola, ¿qué tal?, son aulas para nosotros, fíjense, o para el estudiante que tenemos en la cabeza, que no siempre responde al estudiante. Y quiero decir otra cosa. ¿Me estoy yendo? No. Bien. Quiero decir otra cosa. Yo sé que todos decimos, la educación es un derecho, pero la verdad es que muchas veces se queda en un mero discurso, se los quiero decir. Hablamos de la inclusión, y muchas veces la inclusión es administrativa, ¿sí? Porque si
los chicos que trabajan no pueden venir, si las mamás que tienen que cuidar a sus hijos y quedarse en la casa no pueden estar, si los chicos que no tienen conectividad tampoco pueden asistir a un aula virtual. Entonces, digo, tenemos que empezar a transparentar las cosas. ¿Queremos ser inclusivos? Sí, por supuesto, pero ¿qué es ser inclusivo? Todos hablamos de pensamiento crítico. Bueno, yo les pregunto, ¿qué es desarrollar el pensamiento crítico? Porque cuando podamos desandar los pasos, ¿sí? Hay una gran autora, también vieja, ya se tiene que haber muerto, pero, no, bueno, lo digo con todo el respeto porque para mí ha sido una maestra, que se llama Margarita de Sánchez, mexicana, y ella tiene 2 libros. Uno que habla de, y se los recomiendo, es viejo pero sirve. Uno habla de las habilidades básicas del pensamiento y otro habla de las habilidades superiores del pensamiento. Y esto me lo dio a conocer la Estela Salva, la veo a la Ceci que está ahí, que fue mi primera secretaria académica, una persona que también tuvo una mirada maravillosa. Entonces digo, Margarita te da los pasos para decir cómo desarrollamos pensamiento crítico, porque acá todos hablamos de ser críticos, ¿eh? Ahora, yo miro las aulas y de criticidad en general, no estoy hablando de nadie en particular, por favor, pero en general no las tenemos, no son críticas, no recogen la voz del otro, no te ponen autores que hagan disrupción epistémica, y cuando hablo de disrupción epistémica y hablamos de saberes, quiero preguntarles, ¿por qué siempre citamos a los externos? Porque yo en mis trabajos no la cito a la Cifre, a la Meljín, a la Sosa. ¿Por qué no nos cita? ¿Por qué no me cito yo? ¿Por qué para tener calidad y nivel académico parece que tenemos que citar al alemán, ruso o estadounidense? No importa. Digo, reconocernos como productores de teoría, pero reconocernos generosamente y solidariamente. Esto implica darle la posibilidad a mi colega, ¿sí?, que su trabajo yo lo estoy reconociendo. Y lo mismo pasa con los estudiantes. No sé, creo que más o menos está. Digo, ¿qué saberes a distancia de esos saberes? Porque la distancia de esos saberes hace que solo le hablemos, y perdón la alusión que voy a hacer, muchachos, solo le hablemos a los colegios preuniversitarios. Entonces, ¿qué? Miren las estadísticas. ¿Cuántos chicos se inscriben para ingresar a una universidad pública? ¿Cuántos se caen en el transcurso del primer año? ¿Qué es lo que está pasando en las matrículas actualmente? ¿Quiénes están ingresando? ¿Y por qué me es fácil enseñarle al chico que viene del Universitario Central o del Martín Zapata o del Magisterio y no al pibe que viene de la Agrícola de General Alvear? Digo, estos son los problemas que tenemos que volver a plantearnos. Ah, ¿sos de ahí? Muy bien, muy bien. Se nota mucho esa diferencia. Qué terrible que se note mucho esa diferencia. Y entonces, ¿qué saberes? El saber es de los que no están. Porque el saber es de los que están, ya los tenemos. Y ya los conocemos, porque son los nuestros. Pero lo que tenemos que indagar para la educación híbrida es de los saberes que tienen que habitar la educación híbrida y que no están. Bueno, entonces hemos hablado de la educación a distancia, desde la pedagogía como proyecto político, desde los sujetos, desde los modelos, o el modelo, no sé si es uno o varios, desde quienes habitan las instituciones, y vos dejaste ahí hablando, picando esa discusión de por qué educación a distancia. Y esto es algo que acá está el Ale y Alejandro González, perdón, la confianza, y Jorgelina Plaza, que también participó allá, está, y también tenemos colegas de la Universidad Nacional de Lanús acompañándonos. En el último plenario de Rueda también problematizamos la educación a distancia. Dijimos, bueno, probablemente tengamos que dejar de pensar dicotómicamente como dos modalidades. Si hoy la educación es híbrida, si es un entramado y una intersección continua entre presencialidad y virtualidad. Entonces, por ahí tendríamos que tomar distancia de la educación a distancia para pensar en la reconfiguración de estos escenarios
y una reconfiguración que no es solo, no es solo tecnológica ni es solo didáctica, es pedagógica, que incluye todos estos aspectos. Y retomando la definición, me voy a poner muy normativa, pero de la resolución 2599, que nos interpeló porque esa resolución dice, es educación a distancia, todo aquel proceso en el que la mayor parte del tiempo y del espacio no coinciden docentes y estudiantes como parte de una estrategia o de un proyecto educativo integral. ¡Wow! Entonces ahí nos puso como una distancia respecto de lo que pensábamos de la educación a distancia. Y agrega, o sea, redobla la apuesta porque dice, también incluye la misma normativa la actividad sincrónica y la establece como sinónimo de presencialidad, con ciertas condiciones y demás. Es estos planteos que abre la resolución 2599 que involucran al CIET, porque también dice, bueno, las instituciones, porque hemos hablado de cómo la universidad como institución se responsabiliza por llegar a estos sectores, a estas poblaciones que no llegan. La universidad que tenga un CIET validado, un sistema institucional de educación a distancia, podrá ofrecer carreras a distancia, carreras con más porcentajes de virtualidad y carreras que tengan esa sincronía emulando la presencialidad. Y yo digo, a distancia de los porcentajes, a distancia de las videollamadas, de las plataformas de videollamadas, Meet, Zoom, Team, como quieran llamarlo, que alejan, que despersonalizan, que a veces solamente, esto es lo que dijo Elena Barroso ayer también, se colonizan con las viejas prácticas, es decir, cuando yo traslado a la videollamada o al aula virtual incluso, solo mi palabra, solo la transmisión de información, estoy colonizando una tecnología nueva con prácticas tradicionales. Entonces, yo propongo a distancia de esos porcentajes y de esas normas que a veces nos encasillan en prácticas que en la realidad están totalmente mixturadas. Y bueno, dijimos que yo iba a hablar algo del CIET, voy a decir algo breve del CIET. Cuando empecé a trabajar con este equipo maravilloso, porque así como mencionaste el equipo de educación a distancia de la facultad, la Dirección de Educación a Distancia de la universidad tiene un equipo de lujo, ¿sí? No los voy a nombrar a cada uno porque son varios, que aún en condiciones inestables, inciertas, de precarización laboral, lo dan todo con compromiso por la educación pública. Entonces, cuando empecé a trabajar con ellos me preguntaron, ¿pero nosotros qué somos, CIED o educación a distancia? Eso es un montón esa pregunta. Es más, nuestro grupo de WhatsApp se llamaba CIED o educación a distancia. Copyright del Joselo. Bueno, miren, no tenemos respuestas. Lo único que podemos compartir es que en este tiempo hemos tratado de resignificar qué es el CIED. El CIED es un sistema que integra a los actores institucionales, no solamente a las facultades y los institutos, sino también a las escuelas, aunque sea hoy como proyecto, por eso están acá los colegas. No es un dispositivo de control, aunque sí invita a la evaluación continua y permanente, a generar una cultura de la evaluación, porque sin evaluación no hay posibilidades de mejora o de replanteo de lo que venimos haciendo. También pienso en un sistema que desande ese camino de CIED central y CIED de las unidades académicas, porque las propuestas educativas son, está bien, son de las unidades académicas, pero son de la universidad. Y no hay un órgano central que revise cual panóptico todo lo que sucede en la universidad. Hay un espacio que es responsable de implementar un sistema, pero que lo hace de manera articulada.
hay una centralización política, porque claramente marcamos un rumbo, no somos neutrales, hay una intencionalidad en lo que queremos hacer, pero eso se construye de manera articulada con cada uno de los actores institucionales. Y en estos 2 días también hemos podido ver eso, las voces de las unidades académicas, las voces de las escuelas, las experiencias de las cátedras, los proyectos de investigación, tanto nuestros como de otras instituciones. Así que, en principio, a distancia de esa centralización y también de la fragmentación que dispersa o que diluye la identidad institucional. Cercano o en cercanías a la comisión de referentes, que hoy también agradezco esa comisión, porque creo que es un órgano colegiado, un espacio en el que construimos colaborativamente, colectivamente, qué universidad queremos, desde este espacio chiquitito que se llama educación a distancia. También a distancia de la importación de modelos, a ver, bueno, podríamos hablar de los MOOC, de todo lo que es ese enlatado que viene para cualquiera, puede hacer un curso a distancia, pueden meterse a las páginas de las grandes empresas, que no las voy a mencionar, pero les dicen ahí, haga el curso, se acredita usted mismo, o quiere diseñar su clase, pone 2 o 3 coordenadas. Bueno, esos son enlatados, eso es lo que está más lejos de la práctica educativa situada y comprometida con un otro. Hemos hablado también de soberanía tecnológica, eso te lo voy a dejar a vos, Fer, porque en algún momento supimos también tener una plataforma de desarrollo propio, que se entiende que en comparación con plataformas de código abierto tardó más en crecer, pero fue un desarrollo que respondió también a necesidades pedagógicas altamente contextualizadas. Y frente a todo eso que también nos coloniza, que incorporamos como es lo mejor, o sea, ¿para qué voy a hacer algo propio si ellos ya lo tienen desarrollado? Yo creo que necesitamos más investigación educativa, más investigación basada en las experiencias que hacemos y en la posibilidad de teorizar y de construir conocimiento situado. Así que bien, tener voz cuando a veces, no sé, somos o en subdesarrollo o somos países del tercer mundo o a veces somos simplemente del interior, pero tenemos cosas para decir y tenemos experiencias para compartir y también para intercambiar con otros. Así que bien, hasta ahí. Sí, algunas puntas dejó la Mariela. Digo, voy a tratar de, porque no quiero que se vayan a comer, ya, sin antes de terminar diciendo algunas cosas del cómo, porque si no van a decir, ay, pero hablaron. No. Hay una autora que se llama Katherine Walsh, que la deben conocer. Es muy interesante su recorrido. Ella habla de la pedagogía de la grieta. Wow, decimos grieta y ahí nomás nos da como escozor. No, la pedagogía de la grieta es una pedagogía necesaria, que es poner cada cosa en su lugar. Que es decir, de qué me diferencio y de qué no me diferencio. Nada más, no es otra cosa. Y en este sentido, y en estos tiempos que corren, hay una palabreja que todos la usamos en esta universidad, todos saben que estamos en periodo electoral, y todos usamos la palabra autonomía, ¿verdad? La deben haber escuchado en todos los espacios. El tema es, ¿qué es la autonomía? ¿Cómo la definimos a la autonomía? ¿Qué es ser autónomo? Y la autonomía en un nivel más profundo es soberanía de pensamiento y de acción. Es poder ser dueños de lo que pensamos y de lo que hacemos. Y entonces cuando decimos hay que poblar de autonomía las tecnologías, es porque tenemos que ponerle
lo que queremos que digan y lo que queremos que hagan en función de lo que nosotros decidimos como lineamiento institucional. Y entonces yo reconozco que cuando hicimos la plataforma, bueno, todavía hay gente acá que sobrevive a eso, el Pepe, la Claudia me acompañó toda la vida y el Pepe también. Cuando hicimos esa plataforma, que no era muy bonita, la verdad que pobrecita, comparándolo con Disney era cuyana, pero la hicieron los docentes y los estudiantes, que ahora lo hemos roto al árbol. ¿Ah? Hicimos el primer streaming en la universidad. Qué viejos que somos, Pepe. Bueno, pero quiero ir a esto. Lo que avisoro, lo que digo, traigo para pensar juntos, es que no estamos dotando de mucha autonomía en general, todos, me incluyo, a nuestras propias prácticas. Esto es, como no pensamos el qué, y si no, fíjense, siempre que vayan a una jornada, a un congreso, o vean tesis de posgrado, fíjense si no se basa fuertemente en la herramienta. ¿Cómo creamos comunidad o trabajo colaborativo con el Padle? ¿Cómo hacemos? Y fíjense que el núcleo principal no está en el qué, está en la herramienta. ¿Eso qué quiere decir? Que el lóbulo se nos corrió. ¿Hacia dónde? Hacia lo instrumental. ¿Que lo podemos fundamentar y justificar? Sí. Pero como diría mi amiga Miriam Kapp, hay que profanar la tecnología, ¿sí? En el sentido de ponerla en cuestión, porque la tecnología va hacia donde le decimos. Pero no tan así, porque desde que apareció este chico o esta chica que se llama IAG, la tecnología empieza a ser cómplice nuestra, ¿sí? Y algunos dicen que no es autora, otros dicen que sí. Yo digo que es cómplice. Uno crea con. El tema es si tenemos que crear nosotros, nosotras. Si tenemos que direccionar y para dónde direccionar. Y entonces aparece acá la pedagogía de la pregunta, que es por donde empieza la Mariela de nuevo, que es el día que evaluemos a nuestros estudiantes solamente haciendo preguntas, es decir, que ellos hagan preguntas y no den la respuesta, algo vamos a estar cambiando. Porque como ellos están construyendo saber, es a través de preguntas u órdenes o comandos, como lo quieran llamar, en el lenguaje estricto, prompts. Entonces digo, en el momento en que yo le diga al estudiante, vamos a hacer una evaluación y solamente tenés que redactar 3 preguntas sobre X tema, que no sean lugares comunes, que sean relacionales, que sean inferenciales y que me provoquen a mí la curiosidad de saber, ese día estoy dando vuelta a la página. Mientras siga haciendo las preguntas yo y siga buscando la respuesta en el otro, y el otro va a ir a hacerle las preguntas a la inteligencia artificial. Entonces, me parece que me fui un poco de cosas, pero es que me metiste el tema de la plataforma que hicimos y me conmoviste un poco, me estrujaste el espíritu. Cuando creamos esa plataforma, la creamos justamente a partir de un qué. Queremos ser soberanos. Queremos que esta universidad diga qué quiere de la tecnología y diga qué quiere de la educación a distancia. Y la seguimos llamando educación a distancia porque es el nombre con el cual se conoce, más allá que internamente la cuestionamos. No obstante eso, entendimos en el transcurrir de los años que la plataforma única ya no podía ser, porque teníamos también, y de eso se trata de colonizar, es el diálogo entre lo interno y lo externo, y es reconocer también que afuera hay cosas muy productivas y muy provechosas. Ahora, cuando yo veo que el 99% usa la misma plataforma, digo, ay, ay, ay. No estamos hablando de multiplataformas, que es otra mirada. Estamos hablando de la hegemonía de una sola plataforma digital que la hemos asumido como la mejor. No sé cuántas universidades han evaluado, ¿sí?, 20 plataformas y decidir si esa es la mejor. O nos llegó y la tomamos. Y hoy resulta, preguntar, no estoy diciendo que esté mal, me pregunto, che, ¿no hay otra? ¿No hay otra o no puede dialogar con otras plataformas? Yo soy de las que no usa una sola plataforma, porque me parece que una plataforma, si hay algo que hay que deconstruir, es el árbol de contenido.
y lo tenés que deconstruir, porque ya una de las acciones que estamos practicando y que ponemos en valor es la ruptura de la linealidad didáctica. Romper la linealidad didáctica. ¿Cuál es la linealidad didáctica? Más o menos, por supuesto que hay excepciones. Entro al aula, saludo, pregunto qué saben del tema, explico el tema, hacen un trabajo individual o grupal, evaluación. Esa es la linealidad. Digo, nos podemos ir un poquito más, un poquito menos. La rompemos, hacemos aulas, por ejemplo, que empiecen por la práctica que tienen que resolver y que vayan buscando qué necesitan para resolver esa práctica, sin que yo diga nada. Entonces, digo, ante esta pregunta, ¿no? De quiénes, digo, el docente, sí, un mediador, sí, un mediatizador, sí, pero el docente tiene que pasar a ser un provocador. Y tiene que provocar experiencias de aprendizaje. Y para provocar experiencias de aprendizaje tengo que posicionarme, porque si no, no provoco nada. Mediar es estar en el medio y atraer. Lo hacemos, sí, y está muy bien, pero provocar es crear, diseñar una experiencia para que el otro vuelva a tener atención, porque hay 3 palabrejas. Falta de atención, disminución de atención, disminución de placer, que tiene que ver con la atención. Primero diría disminución de placer. No queremos estar en esta clase, porque lo que vos me estás diciendo lo puedo googlear o pedírselo a la inteligencia artificial, lo sé más rápido, mejor y más bonito, ¿sí? Entonces, recuperar el placer, recuperar la atención y recuperar la mediatez, ¿sí? Implica romper la linealidad didáctica, una de las cosas. Ya vamos a ir a las otras. Esto digo para entender el tema de la autonomía ligada a la soberanía, soberanía de pensamiento, soberanía de acción, soberanía tecnológica. Digámosle a nuestras instituciones cómo queremos la tecnología. Para esos chicos que no están, vayamos a preguntarles primero a esos chicos que no están cómo se relacionan con la tecnología. Y van a ver que es mucho más lineal de lo que creemos. ¿Sí? Bien. Vamos cerrando. ¿Cierro? ¿O cerras vos? ¿No? Bueno, digo una cosita y te doy. Bien. A este encuentro con la atención, el placer y la mediación y la mediatez, hay algunos puntos de fuga o aperturas didácticas que creo que hay que tener en cuenta. Una es la ruptura de la linealidad didáctica que acabo de transitar. Cuesta mucho y si bien todos trabajamos con el árbol de contenido hay que hacerlo pelota. ¿Qué quiero decir hacerlo pelota? Que el árbol de contenido siga ahí. Generemos una interfaz en el área de trabajo que rompa la linealidad, que el chico pueda entrar por donde quiera entrar. No hace falta que siga 1, 2, 3. Lo queremos poner un orden, póngale cuadradito, circulito, triangulito. No le sigamos dando el orden. Estoy hablando de educación universitaria y secundaria, no de educación primaria, por supuesto. La segunda es, y lo ha hablado Mariela, recuperar la palabra y el relato. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a hablar. Tenemos que volver a hablar. Los chicos tienen que hablar. Los estudiantes tienen que trabajar con inteligencia artificial, sí, y después me tienen que contar qué hicieron, porque ¿saben la práctica que estamos haciendo cuál es? Rápido, busquen en cualquier herramienta de inteligencia artificial la definición de pedagogía, la buscan, pónganla en el chat, la ponen en el chat o en el muro, no importa. Decime qué te dijo la inteligencia artificial, qué sé yo. Claro, porque copio y pego, ¿sí? Entonces, como decía Bilinsky, ¿sí? De alguna manera, lo que estamos dejándole a la inteligencia artificial son algunas cosas importantes. Primero, la capacidad de pensamiento. Segundo, la autoría de conocimiento. Y tercero, ¿sí? No me sale la palabra, pero la forma correcta de expresarlo. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? En pensar, ¿sí? ¿Para qué me voy a preocupar en escribir bonito y correctamente? ¿Y para qué me voy a preocupar en si es verdad o es mentira? Porque ya le atribuí la categoría de verdadero. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque estamos otorgando una categoría científica a un algoritmo, ¿sí? Por más de que los que estamos en el tema sepamos que se equivoca, que no siempre es así. Pero el chico no lo sabe. Bien. La tercera es diseñar experiencias rizomáticas. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno,
rápidamente, digo, son experiencias que articulen entre saberes disciplinares de la ciencia y experiencias de la vida cotidiana. Esta ruptura que planteaba tanto Jorgelina como Elena ayer, tiene que ver con necesitamos articular el afuera. La inteligencia artificial el afuera no lo articula. No la experiencia personal, la experiencia cotidiana no está, la tienen que poner los chicos. Entonces cuando yo le digo, busquemos pedagogía con inteligencia artificial, pero después poneme tu experiencia personal, hablando con tu tío que tiene un nombre, que tiene un apellido, y vos explicándoles que es la pedagogía, chao, lo hice pensar porque lo metí en su propia vida y en su propia historia. La pregunta como punto de inflexión, lo hemos dicho todos, pero no cualquier pregunta. La pregunta que nos cuestione profundamente los saberes. Y cuando hablamos de preguntas que cuestionen los saberes, no me quedo con el saber del profesor, porque el saber del profesor es el que menos interesa en este momento, independientemente que yo sí creo que el profesor debe seguir manteniendo la jerarquía intelectual, la jerarquía de enseñanza y la jerarquía de provocación. La creación, el arte como la que estamos usando y que está dando más resultados para generar placer, atención, inmediatez, es la creación, pero la creación vinculada con el arte. La miro a la flor. ¿Por qué vinculada con el arte? Porque cuando yo le digo al chico, mira, usa el voz art, ¿sí?, para crear una canción que me hable de el tema que acabamos de decir, pero le digo, pero vinculádolo con un estilo musical, decime de qué época es, decime qué autor o qué cantante te gusta, lo que estoy diciéndole a ese chico, meteme en tu mundo. Ponele a esto, que es árido, ¿sí?, y lo trabajamos en el posgrado, que es árido, que muchas veces tiene que ver con conceptos bastante rígidos, buscale la parte plástica, buscale la parte artística, dame la voz, crea la voz. Esto hace que la inmediatez que yo tenía en un momento, mientras dure ese proceso de creación, se genera inmediatez, porque quieren hacer cada vez más. Y cuando quieren hacer cada vez más, le están empezando a poner ellos cada vez más impronta personal y colectiva. Y la última, bueno, me queda una cosita después, pero la última es generar micropolítica pedagógica. La micropolítica pedagógica es ni más ni menos que la toma de decisión permanente. Es decir, cuando yo rompo la linealidad didáctica, él tiene que elegir. Está haciendo un ejercicio de libertad real, está haciendo un ejercicio de tengo que ver si entro por el cuadradito o por el circulito. ¿Qué tiene el cuadradito? ¿Qué tiene el circulito? La micropolítica es un ejercicio pedagógico en donde le doy de elegir. ¿Querés cursar en el aula física? Estoy acá. ¿Querés cursar en el aula digital? También estoy acá. ¿Y querés cursar mitad y mitad? También estoy. Es decir, elegís vos. Esa es la riqueza de lo híbrido. Lo híbrido no es que mezclo algunas instancias virtuales con algunas presenciales. Eso tiene que ver con otra cosa. La hibridez tiene que ver con que el otro elige el recorrido y la trayectoria educativa que quiere hacer. Y la hace como él la elige. Asume consecuencias, obligaciones también, ¿no? O sea, asume el derecho de decidir y asume las consecuencias. Pero elige el otro. Por eso hago el mismo aula en lo digital y el mismo aula en lo físico. Y le digo a mi alumno, elegí. No le digo lo mismo a la secretaria académica. Yo acá me quedo calladita. Me quedo calladita. Y en el programa yo pongo, si está por ahí alguna me va a retar, pero en el programa yo pongo 100% de asistencia presencial y entre paréntesis le pongo física y virtual. Hasta el momento, llevo años haciéndolo, hasta el momento nadie me puede decir nada. Bueno, nadie me puede. Así que bueno, esos son los 6 fugas. Sí, pero está bien. Bueno, digo, pero tiene que ver con los diálogos que vamos generando en la institución. Y me das pie para decir otra cosa. Perder el miedo a exponerse. ¿Saben qué? Miren, lo que estamos perdiendo son estudiantes. Así que dejemos de tener temor a exponernos con lo que pensamos, con lo que hacemos y con lo que sentimos, porque somos esto. Hay un autor que dice, ser docente es una forma de habitar el mundo. Ni más ni menos. Pongo el corazón, la cabeza y mi cuerpo, y el cuerpo lo pongo
Y si viene bien, bien. Y si no viene bien, discutimos. ¿Qué puede pasar? Vamos a leer los comentarios, las reflexiones que tenemos en el chat en esta lógica de acercar las distancias, ¿no? Dice, bueno, nos ven desde distintas partes del país, la tecnología acerca o aleja de acuerdo a qué lo sustenta y lo que lo sustenta es la política. Si los estudiantes no tienen computadoras y acceso a Internet, lo que hacemos con la educación virtual es agrandar las diferencias. Las objetividades modeladas por el algoritmo, la complejidad del hecho educativo hoy. Gracias Mariela y Fernanda por estas reflexiones. Gracias por estas reflexiones. Propiciar el encuentro, el intercambio y el diálogo son fundamentales. Reconocernos entre colegas es fundamental para empezar a ser inclusivos entre nosotros mismos. Realmente creo que el sentido de la educación emancipadora radica en las pedagogías que corresponden y decidamos sostener y aplicar, y la tecnología una herramienta. Gracias por la divulgación. Gracias por la exposición y el intercambio en la construcción del pensamiento crítico, volver a poner el centro en las ciencias sociales. Recuperar el placer, qué buena reflexión. ¿Hay alguna ponencia o trabajo realizada por las expositoras sobre esto? ¿En la plataforma está publicado? El estudiante debe aprender a comparar entre diferentes herramientas y trabajar con diferentes aplicaciones que realmente le permitan aprender, que compare y eso le genere un aprendizaje. Bueno, agradecemos a la gente del chat por sus apreciaciones. No sé si Mariela o Fernanda quieren agregar algo respecto a lo comentado en el chat y si algún presente quiere plantear algún interrogante. Mientras ustedes piensan las posibles preguntas, yo quiero agradecer a Fernanda y a Mariela por permitirnos ser parte de este diálogo, porque nos vamos con muchos interrogantes, por promover el pensamiento situado, por desafiarnos a seguir pensando en una educación que rompa los límites entre la presencialidad y la a distancia, como se ha cuestionado en este encuentro. Y cuando pienso en sus gestiones, en la transición, en lo construido, no puedo dejar de imaginarme un puente que se construyó desde bases sólidas, un puente que ha dejado marcos normativos, que ha dejado modelo pedagógico, que ha dejado diseños de carreras con porcentajes de virtualidad, carreras a distancia, con un equipo humano también consolidado, con muchas ideas que nos constituyen como universidad, así que agradecerles por eso. Y bueno, insisto, si hay algún interrogante, si no lo planteo yo. Cuando Fernanda, yo tengo una pregunta, cuando Fernanda... Creo que hicieron lo que dijeron, es decir, nos vamos nosotros con las preguntas. Fueron coherentes. Cuando recuperé frases, recuperé una externa, que es de Bell Hooks, de una maravillosa autora, que escribe su nombre en minúsculas porque dice que lo importante es la idea y no es el nombre. Ella dice, para construir una comunidad académica que valore la soberanía de pensamiento, la educación debe ser un acto de transgresión contra las certezas impuestas. Romper el molde no es solo una opción metodológica, es la única manera de mantener viva la humanidad en el aula física o virtual. Esa es una. La otra es de una colega de la facultad, porque esto de poner en valor la voz de todos, y de una colega que pensamos diametralmente opuestos, pero lo que dijo me pareció maravilloso. Julia Amadeo se llama, y se deben acordar la Laurita, vos, bien, Pablo, la Nati, bien, pero la Julia en uno de esos procesos de intercambio dijo, ¿sabés, Fer, lo que pasa? Me dice, es que antes teníamos modelos que seguir y ahora los modelos somos nosotros. Y a mí me movió tanto eso, porque eso es pedagogía emergente. Hoy, y lo dice la Mariana Maggio siempre, construyamos a partir de nuestras prácticas. Si tenemos algo escrito, no sé la Mariela, yo escribo poco, porque la verdad es que me dedico a hacer mucho. Pero ahora que me jubilo voy a escribir, sí.
Pero lo que dijo Julia es muy importante. Y la última es lo que yo quiero decirles. Las modalidades emergentes son ecosistemas políticos que promueven un tipo de conocimiento, de institución y de sociedad. Cuando hablo de modalidades emergentes hablo de las híbridas. Debatir profundamente si nuestro deseo o intención es un sujeto de conocimiento o de mercado. Un sujeto sujetado a derecho o anestesiado. Un sujeto colectivo o atomizado. En definitiva, un sujeto libre o colonizado. Y para mí esto tiene que ver con que podamos definirnos y refundarnos cuantas veces haga falta. Gracias, Fer. Bueno, mi pregunta anticipo que no tiene una respuesta sencilla, que va a ser desafiante. Fernanda decía que con Mariela habían cuestionado el concepto de educación a distancia, que no les gustaba. Entonces yo quisiera preguntarles cómo la podríamos nominar hoy para cerrar este encuentro. Dije que no era fácil. Eso es una atrevida. Es una buena pregunta. No, mirá vos, y ella sí se animó a hacernos esta pregunta. La verdad que no tenemos una respuesta, porque de eso se trata la capacidad de problematizar y de cuestionar. Debería ser a lo mejor un nombre que refiera a varias cosas, ¿no? A que estén, digo, a una modalidad, seguro, pedagógica, organizativa, con un sustento tecnológico, con unos procesos comunicacionales, con un territorio. No sé qué nombre le pondría a la modalidad, pero tiene que ser para todos, eso sí estoy segura. No se me ocurre en este momento qué nombre le pondría. ¿Ahí usted tiene un nombre? No digital, no, seguro. Ahí voy a decir que no quiero. No se va a llamar educación digital. Lo digo con el dedo así, les aviso. Que grábenlo. ¿Qué? Para vos, Diego, ¿cómo sería? Bueno. No le pondría digital. No le pondría digital porque acabamos de decir que la educación a distancia, desde su historia, es analógica, es digital y no importa con qué soporte, lo que importa es que llegue y que promueva los aprendizajes que se responsabiliza por lograr, ¿no? No sé si vos tenés algo más creativo. A ver, ¿cómo se llamaría esta educación si no fuera a distancia? Expandida. Aumentada. Bueno, tratemos. A ver, ustedes que son más jóvenes. Ampliada, híbrida, combinada. Cualquiera de esos términos, situada, cualquiera de esos términos hace más referencia a lo que hacemos que educación a distancia. Entonces yo digo, si dijera la Mariela o yo, volveríamos de nuevo al esquema colonial, chicos. Nosotros decimos, no, empecemos a consultar y a preguntar cómo se tendría que llamar. Lo que pasa es que mientras exista la normativa, pero ¿qué es lo que hacemos? Miércoles que se armó el revuelo, me encantó. Se armó esto es lo que hace, que se arme. Si yo digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Educación a distancia, claramente la Mariela ha dado un decálogo de que es justamente lo que rompemos en la distancia. Entonces, digo, educación híbrida, educación abierta, educación situada, educación digital, no va. No sé, bueno, yo en lo personal, hablo de educación abierta o educación híbrida, lo dije mientras hablaba, ¿sí? Se puede decir educación mixta también, lo que pasa es que lo mixto entra en un territorio medio complicado de definiciones, pero educación híbrida, educación abierta, bueno,
y si no la que ustedes quieran ponerle. Y si quieren seguirla llamando educación a distancia, bienvenido sea mientras acorten las distancias. Bueno, gracias. Menos digital.